Buen día, compañeros. Mi nombre es Irma Páez y hoy les voy a presentar mi informe final sobre la investigación del tema la importancia de la planificación familiar para la prevención de alteraciones en el desarrollo humano. ¿Por qué fue seleccionado este tema? Bueno, he observado en distintos contextos que existen diversas problemáticas entre los estudiantes y la población en general. En el caso de los niños podemos ver problemas de aprendizaje, bajo rendimiento escolar, problemas físicos, neurológicos, entre otros. Muchas veces se realizan investigaciones para indagar de dónde vienen estas situaciones y un elemento que es poco contemplado es la planificación familiar. ¿Por qué? Porque aquí hablamos de la planificación familiar desde antes del embarazo. Regularmente hablamos de la planificación familiar cuando las parejas deciden tener hijos. Sin embargo, vemos que esta planificación no siempre incluyó una preparación previa. En esta introducción abarqué todo lo que habla sobre la planificación familiar, las observaciones que se han realizado, cómo la planificación familiar puede alterar el desarrollo humano y cuáles son los profesionales de la salud involucrados en revisar la planificación familiar. Como les mencionaba, existen distintas alteraciones en el desarrollo que se manifiestan en diferentes aspectos. Uno de esos aspectos es el aprendizaje y la cognición, es decir, que los estudiantes presentan problemas para aprender o en el caso de los niños problemas para integrarse socialmente, para comprender al mundo, para autorregularse. También tenemos alteraciones en la conducta y las emociones. Estas alteraciones muchas veces se manifiestan por influencia de los estilos de crianza o de los entornos sociales, los ambientes de aprendizaje y los ambientes en los que en general se desarrolla el infante. Sin embargo, vemos que la conducta y las emociones a veces están influenciadas por situaciones orgánicas. También vemos alteraciones en las capacidades y habilidades tanto físicas como mentales. La planificación familiar en cuestión de prevención de alteraciones en el desarrollo es muy importante. ¿Por qué? Porque vemos que existen dos principales alteraciones. Una por causas genéticas, es decir, toda la herencia que traen los padres o en este caso las parejas que procrean a los hijos. Y otras alteraciones generadas por situaciones congénitas, es decir, que se desarrollaron durante el embarazo. Y ambas situaciones deben ser abordadas certeramente por la planificación familiar, precisamente para prevenirlas, descartarlas o tratarlas adecuadamente para evitar precisamente que se presenten las alteraciones en el desarrollo. Existen diferentes disciplinas que abarcan el tema de planificación familiar y su relación con el desarrollo humano, como la medicina, la nutriología, la psicología, la enfermería y la pedagogía, entre otras. Cada disciplina aborda de diferente manera al desarrollo humano y a la planificación familiar. Vemos que algunas disciplinas, como el caso de la medicina, especialmente la ginecología y la enfermería, sí se enfocan a la planificación familiar, abarcando netamente los aspectos biológicos, cuáles son las condiciones de salud de los padres y demás. Sin embargo, aquí enfrentamos la situación de que muchas parejas no consultan a los médicos o a los especialistas de la medicina antes de planear el embarazo, sino que acuden al médico una vez que el embarazo ya se está desarrollando. Entonces ahí vemos una inadecuada planificación familiar. Hay otras disciplinas como la nutriología, por ejemplo, que se involucran en los procesos de nutrición, pero siempre regresamos al problema inicial. Los procesos de nutrición debieron ser previstos desde antes del embarazo y generalmente se suele consultar al nutriólogo una vez que ya se está desarrollando el embarazo. En el caso de la pedagogía y la psicología, estas disciplinas abordan a la planificación familiar desde distintos aspectos. No se concentran tanto en los aspectos biológicos, sino en las cuestiones emocionales y conductuales. Generalmente en la psicología y en la pedagogía se observan las alteraciones en el desarrollo en los infantes y cuando se realiza una entrevista para indagar cuáles son las situaciones que estarán influyendo
en el desarrollo de esos infantes o en su bajo rendimiento escolar o en ciertas conductas o emociones que presentan los niños, se hace la indagación sobre la planificación familiar y descubrimos que no hubo una planificación adecuada. La metodología que se utilizó para llevar a cabo esta investigación fue la siguiente. Primero se realizó una investigación teórica y documental en donde se abordaron los conceptos de planificación familiar y de desarrollo humano. Posteriormente se realizó una investigación de campo. Se acudió a una institución en donde se realizaron las observaciones pertinentes que fueron registradas en un diario de campo. Después se realizaron entrevistas y encuestas diseñadas en base a las observaciones que se registraron en el diario de campo. Y posteriormente se hizo una revisión y análisis de resultados. La revisión y análisis de resultados arrojaron información precisa sobre el tema. Algunas de las preguntas de entrevista estuvieron enfocadas a los padres de familia y la planificación familiar. Una de esas preguntas fue: ¿cuáles son las preguntas de su entrevista a los padres de familia y que se relacionan con la planificación familiar? El objetivo de realizar esta pregunta fue conocer qué preguntas se realizan en esa institución cuando se elabora el diagnóstico de los infantes que acuden a recibir el servicio. El objetivo también fue conocer cuáles son los elementos importantes de la planificación familiar. ¿Por qué? Porque primero se realiza la indagación sobre si esos elementos fueron contemplados por las parejas antes de planear su embarazo. Otra de las preguntas fue: ¿cuáles son los principales descuidos que reportan los padres de familia en cuanto a la planificación familiar? Esta pregunta tuvo el objetivo de registrar qué es lo que reportan los padres de familia. Muchas veces manifiestan no haber tenido ningún descuido. Sin embargo, descubrimos que el descuido es precisamente la ausencia de la planificación familiar. Otra de las preguntas fue: ¿cuáles son los aspectos que deben considerarse al planear su embarazo? Y, cuando hay enfermedades genéticas, ¿los padres estaban enterados de que tenían dichas características genéticas? Estas preguntas nos ayudan a conocer qué tanto saben las personas sobre planificación familiar. Muchas veces se dice que hubo planificación familiar porque se confunde el concepto de planificación familiar con el deseo que tienen las personas de tener hijos, de formar una familia o de procrear descendencia. Pero es muy diferente planear que desear. Cuando se desea tener descendencia, vemos que hay un interés por parte de los padres o de las parejas de tener hijos, que efectivamente están dispuestos a criarlos, a dedicarse a ellos, a educarlos, a orientarlos, etc. Sin embargo, la planeación es distinta, porque el planear incluye considerar todos los elementos biológicos, emocionales, sociales, culturales, económicos y demás que conllevan el tener hijos. Otra de las preguntas fue: ¿cuáles son las consecuencias para el desarrollo humano cuando no hay cuidados adecuados antes y durante el embarazo? El especialista señaló que existen consecuencias anatómicas y fisiológicas y consecuencias neurológicas. Muchas veces las consecuencias anatómicas y fisiológicas son más evidentes que las consecuencias a nivel neurológico. Entre las consecuencias anatómicas y fisiológicas tenemos el labio leporino, malformaciones y adicciones, entre otras. Consecuencias neurológicas tenemos autismo, TDA y TDAH, síndrome de Asperger y o discapacidad intelectual. Todas estas consecuencias son parte del desarrollo humano y como consecuencia muchas veces de una inadecuada planificación familiar. Posteriormente se realizaron las encuestas. Las encuestas fueron realizadas a la población en general y las preguntas de esta encuesta fueron diseñadas en base a los resultados de la entrevista con el especialista de la institución. Dos de las preguntas eran: ¿cuál es la edad propicia para tener hijos? Y, al planear tener hijos, ¿qué es lo más importante que hay que contemplar? Estas dos preguntas se formularon
a fin de conocer cuál es la perspectiva de la población en general sobre la planificación familiar y el tener hijos. Es decir, saber qué es lo que consideran más o menos importante al momento de planear tener hijos. Las respuestas fueron muy diversas, sin embargo, la mayor parte de las personas eligieron la opción de que lo más importante son las condiciones de salud de los futuros padres. Es decir, estamos observando que la población sí se interesa en las condiciones de salud. Sin embargo, vemos que gran parte de las personas también consideraron más importante que la salud biológica de los padres la madurez emocional, que más adelante se contemplará con mayor profundidad. Y otras personas respondieron que lo más importante son las condiciones económicas de la familia. Existen 3 preguntas claves que se realizaron en la encuesta para ver cuál es la perspectiva de la población en torno a la salud. Las preguntas fueron: ¿es necesario que las parejas que desean tener hijos acudan antes al médico para verificar si son aptos para tener hijos? ¿Cuál es el especialista con el que hay que acudir al planear un embarazo? Y ¿conoce los tratamientos médicos que deben seguir las parejas antes de tener hijos? Todo esto nos ayudó a conocer las perspectivas en torno a los servicios de la salud respecto a la planificación familiar. También se realizaron preguntas para conocer la perspectiva de las personas en cuanto al género. Las preguntas fueron: ¿considera que la salud del padre influye en el desarrollo del embarazo? ¿Considera necesario que la futura madre ingiera vitaminas y nutrientes como el ácido fólico? Y la misma pregunta, pero referida a los padres: ¿considera necesario que el futuro padre ingiera vitaminas y nutrientes como el ácido fólico? Esto nos ayudó a saber cuál era la perspectiva de género. La mayor parte de la población se concentra en la salud de la madre, pero muy pocas personas se enfocan en la salud del padre. Existió una pregunta donde se dio la opción de que las personas seleccionaran todas las opciones que consideraran pertinentes. En esa pregunta se analizaron los factores del embarazo que influyen en la planificación familiar. Por ejemplo, el consumo de cigarro, el consumo de alcohol, el consumo de drogas, el esfuerzo físico, el estrés, la desnutrición, el sueño, la alimentación, la obesidad y sobrepeso y la ingesta de medicamentos. Aquí pudimos observar claramente que las personas también se siguen enfocando en todos estos aspectos solo en la salud de la madre. Muy pocas personas señalaron, como lo podemos observar aquí en las barras marcadas con un círculo rojo. La mayor parte de las personas se enfocaron en la madre. El padre es muy poco considerado en los aspectos biológicos para el desarrollo humano. ¿El estado emocional de los padres antes del embarazo influye en el desarrollo de los hijos? Aquí pudimos observar también que las personas toman muy poco en cuenta la salud emocional de los futuros padres. Y las personas que respondieron afirmativamente se enfocaron también solamente en la madre. Aquí podemos ver el resultado. Muy pocas personas dijeron que sí y la mayor parte dijo que solo influye el estado emocional de la madre. Las conclusiones. Este proyecto de investigación me parece importante y que puede dar pie a futuras investigaciones sobre la planificación familiar. Vemos que la planificación familiar es estudiada y abordada por muchas disciplinas. Sin embargo, lo que hace falta es difundirla para que la población la conozca más, se interese más y acuda a los profesionales de la salud antes de planear tener descendencia. Esto es muy importante, que la población le dé la importancia que requiere a la planificación familiar y nosotros como profesionales de la salud podemos contribuir a que todo esto sea posible. Espero les haya servido y espero que tenga éxito esta investigación y pueda continuar. Muchas gracias.